¿cómo están? ¿Se ha convertido el ciberespacio en un nuevo campo de batalla? ¿Cómo funciona esta guerra de sexta generación caracterizada por la integración profunda de inteligencia artificial, sistemas autónomos, ciberataques masivos y operaciones de información? Todo esto tratando de buscar una superioridad militar total. Vamos a hablar de esto hoy en el mapa de Telesur. Así iniciamos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender de qué va este ciberespacio en este nuevo dominio. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, vamos a identificar allí al mapa global completo para reseñar estos datos. El ciberespacio que además se consolida como un nuevo escenario de conflicto que permite a las potencias alcanzar objetivos de política exterior sin involucrarse en una confrontación directa. Hablamos sobre todo del ámbito militar, considerado el quinto dominio de operaciones junto a tierra, mar y aire. Ahí se suma el espacio. Desde allí se ejecutan ataques digitales para obtener ventajas estratégicas, afectar infraestructuras críticas como comunicaciones, energía, controlar sistemas militares. Toda una modalidad conocida como guerra híbrida también es uno de los ejes. Utiliza programas maliciosos y desinformación para desestabilizar al adversario, combinando la inteligencia artificial para la creación de armas y herramientas de vigilancia. Las principales potencias mundiales convierten al ciberespacio en este nuevo eje de disputa. El objetivo de todas estas estrategias viene para seguir fomentando el desarrollo de tecnología del ámbito digital que se traduce en una herramienta de poder y control dentro del escenario geopolítico global. ¿Cómo funciona? ¿Qué representa esto? Hoy vamos a hablar con un especialista para que nos ayude a entender el avance también del control del ciberespacio. Desde Argentina recibimos a Verónica Sforzi, analista geopolítica y hay que decir también coordinadora de equipos técnicos de comunicación y tecnología. Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por tu tiempo. Nos acompaña desde la Argentina. Bienvenida. Hola Paola, un gusto estar con ustedes y un gusto estar en Telesur nuevamente. Me dificulta un poco escucharte, pero quiero preguntarte de manera puntual. ¿Estamos frente a un nuevo escenario de disputa? ¿Cómo entender este ciberespacio, sobre todo en medio de los conflictos globales actuales? Bueno, como vos bien decías, el ciberespacio es un nuevo dominio ya desde el 2016 que la OTAN lo inscribe como un nuevo dominio, así como la tierra, el agua, el espacio, el aire. Y por supuesto que se están dando disputas ya desde hace más de 20 años en este nuevo terreno. Es un nuevo territorio que no funciona de la misma manera que funcionan las fronteras de los países. Por eso hay que comprenderlo también en su propia estructura, en su propia lógica. Como bien se decía recién en el informe, hay ciberataques permanentes y esos ciberataques afectan hoy a estructuras críticas. Pensemos que todos los países ya digitalizamos el funcionamiento de la energía, de la salud, de todo lo que son las centrales nucleares. Lo militar está cada vez más digitalizado, desarrollado por la inteligencia artificial. Entonces, los ataques y los ciberataques en todos estos espacios críticos hoy se están dando de manera permanente. Y lo que observamos es en este nuevo escenario de confrontación aguda entre las grandes potencias, entre Estados Unidos principalmente y China por otro lado, estamos viendo que hay ataques permanentes en el territorio de lo cibernético y de lo digital. Ataques que se refieren tanto a intentar entrar a espacios estratégicos de cada uno de los países, también a robar información crítica de cada uno de estos países y también, como vos decías, a construir una narrativa. Tener el dominio del ciberespacio es hoy tener el dominio de la narrativa de lo que pasa en cada uno de los conflictos militares de enfrentamiento concreto militar. Un ejemplo que vimos
lamentable hace muy poco es como, por ejemplo, todas las redes sociales, principalmente Meta, le hizo caso al Estado de Israel para borrar un conjunto de imágenes, más del 95% de las imágenes que mostraban el genocidio de Israel a la Franja de Gaza. Esto también es parte de la guerra híbrida que se está dando en el ciberespacio. Y en medio de esta radiografía, de este escenario que bien explica Verónica, para poder entender qué herramientas utiliza esta guerra electromagnética, conocida también así como otra de las facetas, una guerra de quinta e inclusive sexta generación, se habla ahora, que cada vez va dinamizándose más con la utilización de estas herramientas digitales. Viene la IA acompañada y también el perfeccionamiento militar bélico. La gran pregunta sobre la mesa, ¿se utiliza para el desarrollo del bien humano o estamos destinando el uso de esta guerra electromagnética, del control del ciberespacio y tecnologías para la destrucción de la humanidad? Bueno, en Occidente lo que tenemos que decir es que está totalmente monopolizada en unas pocas corporaciones prácticamente todo el desarrollo de lo digital, de lo tecnológico, y acá estamos hablando de la infraestructura física, como pueden ser cables de fibra óptica, centros de procesamiento de datos, satélites. Todo eso está monopolizado en las Big Tech. Estamos hablando de Meta, de Alphabet, de Elon Musk con SpaceX, y ahora también tenemos que hablar de Palantir, ¿no? Toda esta nueva estructura que Trump está potenciando a partir de convenios cívico-militares que están teniendo. Bueno, en Occidente, al estar monopolizado toda la estructura digital, como decíamos, el soporte físico, pero también los programas que nosotros usamos, las aplicaciones que se usan, por ejemplo, en el desarrollo del agro, en el desarrollo de la salud, en el desarrollo de la energía nuclear. Bueno, todo eso los países en Occidente tienen que usar corporaciones del Silicon Valley, por lo tanto estamos a merced de no solo ciberataques, sino también a merced de una pérdida permanente de soberanía, porque tenemos que usar programas que provienen de corporaciones que tienen una mirada geopolítica propia de Estados Unidos. Entonces, ahí ya hay un problema de soberanía estructural en el lado occidental. La guerra en el ciberespacio, por decirlo de alguna manera, se puede dar a partir de, como decía anteriormente, el robo de datos, el robo de información entre países, también afectando las estructuras críticas de los países, afectando el funcionamiento de reactores nucleares. Por ejemplo, el caso más resonado fue en el 2010, un malware, ¿no? un gusano que se difundió por todo el mundo, pero tenía por objetivo retrasar el desarrollo de todo lo que fue y lo que es el desarrollo nuclear iraní. Y se descubrió que este gusano, este software, que es un virus, ¿sí? Este software provenía de Estados Unidos y de Israel. Entonces también se hacen justamente software maliciosos, virus, que tienen distintas características, para afectar zonas críticas, estratégicas de cada uno de los países. Esta es otra de las formas. También todo este desarrollo de la inteligencia artificial se utiliza para acaparar datos y para vender estos datos a terceros, desarrollando también toda una terciarización que es, está en la deep web, ¿no? En la web profunda, una terciarización que lo que hace es que a veces empresas privadas son las que, empresas piratas privadas, ¿no? Roban datos claves de países, como los datos de salud, los datos de la población, los datos geográficos, los datos climáticos, distintos tipos de datos, o los datos del Estado mismo, ¿no? Acá en Argentina tenemos ataques al Estado de manera permanente, y en toda América Latina de manera permanente se roban los datos de los estados.
hace muy poco en Argentina se dio un robo muy grande de millones, de una base de datos muy grande, de los que son los jubilados a través de los robos del organismo que nuclea esta información, que es el PAMI, por ejemplo, ¿no? Un espectro amplio de cómo funciona esta guerra electromagnética y la disputa que conlleva también a controlar el ciberespacio. Esto tiene más que ver que una simple batalla cuerpo a cuerpo, que una invasión o lanzar bombas sobre un territorio soberano. Tiene que ver con toda una estrategia donde se trata de imponer el poder también por la fuerza a través de estas herramientas. Seguimos conversando con Verónica Sforcin. Vamos a marcar nosotros una pausa. Verónica, al regreso profundizaremos este tipo de análisis. ¿Tiene relación o no tendrá relación las estrategias y las alianzas en medio también de estas disputas globales? Lo vemos al regreso, no sin antes revisar nuestra escala. A través del portal PIA Global que compartimos en la pantalla de Telesur, que publica justamente este editorial que lo ha titulado Análisis del equipo de PIA Global sobre Asia Occidental. Irán, Rusia y China desmontan el mito de Starlink cuando la guerra electrónica reescribe el tablero global. Las calles de Irán, cuenta uno de los párrafos de este editorial, se convirtieron en el escenario donde colapsó una de las certezas tecnológicas más sólidas del aparato imperial. Hablan de Starlink, el sistema satelital de Elon Musk que Occidente presentaba como invulnerable. Fue neutralizado en un 80% sobre el territorio iraní mediante una operación coordinada que expone fisuras estratégicas en aquella arquitectura de dominación estadounidense y confirma la consolidación operativa del eje euroasiático. Ante toda esa escalada, Teherán activó el protocolo de emergencia, limitando el acceso a Internet para cortar la comunicación entre los agitadores. Ya ven lo que decía nuestra invitada, lo que tiene que ver con esa guerra cognitiva, con esa narrativa de información falsa para tratar de distorsionar la realidad y generar convulsión dentro del país. Dice también esta portal web de noticias que sus centros de comando en Tel Aviv y Washington, la respuesta de Trump fue ofrecer conectividad de Starlink para mantener operativas estas células desestabilizadoras. Una narrativa occidental que pintaba estos dispositivos como indestructibles, capaces de burlar cualquier bloqueo estatal, pero en cuestión de horas el tráfico de Starlink colapsó. La clave del éxito iraní reside en la división del trabajo con Rusia y China, que ha pasado de lo retórico a lo operativo. De esto y más hablamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. En la imagen ustedes ven cómo se de alguna manera simplifica a esta guerra de sexta generación, el 6GW, trasladando el eje de confrontación desde el territorio físico al dominio absoluto de la mente humana, a diferencia de las generaciones previas centradas en la fuerza cinética o la información digital. La sexta generación emplea tecnologías disruptivas para hackear los procesos cerebrales. No se busca solo ganar batallas, sino desarticular el raciocinio del adversario y reemplazarlo por una narrativa impuesta que resulte lógica para la víctima, llevándolo a actuar incluso en contra de sus propios intereses. Inteligencia artificial, algoritmos, neurotecnología, ciberpsicología, es decir, hay una infinidad de una gama que habla de esta armamentización de narrativas como también otro campo de batalla. Verónica, esto resulta también muy interesante. Veíamos el caso concreto de Irán, en medio de movilizaciones que llamaban a una salida a las calles por el tema económico que el gobierno había reconocido como justas, pero que se infiltraron agentes del Mossad y la CIA para generar estos disturbios, con la quema inclusive de mezquitas, utilizando la religión también como otro factor para generar una desestabilización, tratando de
generar un conflicto interno que lleve a la caída del ayatolá Ali Khamenei. Pero aquí hay otro aspecto también clave. Si no hubiese habido una alianza estratégica, esto quizás podría tener hoy en día otro tipo de escenario. ¿Frente a qué estamos en medio de quizás el hecho de no renunciar a un mundo unipolar por parte de Occidente, amenazando con más conflictos, con más guerras y con la utilización del dominio y control total de la inteligencia artificial? Claro. Bueno, Occidente va a utilizar todas sus herramientas tecnológicas justamente para la manipulación cognitiva y para desarrollar esta guerra híbrida que principalmente está basado en frenar el avance inevitable de China como una potencia productiva, como una potencia que está revirtiendo y está planteando otro orden internacional, y también para frenar a los BRICS. Y por otro lado tenemos a los BRICS conducidos por China, donde está Rusia, en donde está Brasil, en donde está la India, en donde hay un conjunto de países que se extienden también a regiones, que están planteando el uso de esta tecnología para la producción, el uso de estas tecnologías para el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones, y sobre todo hay una diferencia que es estructural, que China está planteando la transferencia tecnológica de manera permanente a partir de la ruta de la seda digital y también en las propuestas de los BRICS respecto a todo lo que es lo digital, lo cibernético, el Harvard y demás. Mientras que en Occidente no hace transferencia de tecnología, sino que lo utiliza como dominio geopolítico para justamente diferir una crisis estructural, porque Occidente hoy vemos que está en una crisis estructural, una crisis civilizatoria, inclusive, que estamos hablando de una crisis de más de 500 años, ¿no? De una civilización que viene ya de Europa, y se está descascarando, pero a partir de tener una ventaja comparativa con el resto de los países, sobre todo con Europa, con África y con América Latina, intenta consolidar su dominio a partir de la aplicación de estas nuevas tecnologías. El otro eje justamente tiene otra lógica, otra ética, su desarrollo tecnológico está basado en otra ética, por eso no vemos la manipulación. En el caso de Irán, en este caso específico, yo creo que hay que relacionarlo con lo que fueron las primaveras árabes, no podemos olvidarnos de ese hecho que ya pasó hace más de 10 años, en donde se probó utilizar las redes sociales para agitar a las poblaciones en contra de sus gobiernos. Ahora lo volvemos a ver en una reedición a partir de toda la constelación de satélites de Starlink, que también Starlink tratando de sacar información rusa y tratando de dar posiciones y jugar para el bando de la OTAN. Entonces, hoy hay una reedición de la primavera árabe con inteligencia artificial y con desarrollos tecnológicos que en ese momento no había. Y como vos bien decís, Paola, la clave aquí está en la ciberdefensa que estamos viendo en los BRICS y que estamos viendo en este caso en ese trípode entre China, Rusia e Irán. Ese trípode tecnológico permitió desarticular rápidamente la red occidental y poder generar otras vías de comunicación y generar también, el aplacamiento del intento de guerra cognitiva que se intentó producir en la población iraní. Un dato para tener en cuenta también es que Rusia ya probó varias veces desacoplarse de la red occidental de Internet y tener una Internet cerrada, y eso es clave, es lo que viene teniendo China ya desde hace décadas, redes soberanas que impiden esta guerra cognitiva e impiden la manipulación por parte de Occidente.
Es muy interesante lo que plantea Verónica, porque lo hemos ido escuchando sobre todo del propio gobierno venezolano. Trabajar en una IA soberana, garantizar un software nacional, blindarse de toda esta dictadura del algoritmo, porque así se puede denominar, que de alguna manera no solamente te roba los datos, sino te genera justamente esa psicología del terror, bombardeando con información que es falsa y que inclusive viene etiquetada con grandes medios corporativos para que la repliquen, para que crean que es verdadera, y con eso también se trata de generar un caos y hasta una división. Verónica, me gustaría con este dato sumar también otro elemento para el análisis a través de nuestra leyenda. Hoy ha arrancado el foro de Davos y allí se ha presentado el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Él, durante su alocución, que fue bastante amplia, declaraba esto: deberíamos enfocarnos en tener una soberanía y autonomía estratégica, decía. No podemos aceptar la ley del más fuerte. Debemos, como bloque, se refiere a la Unión Europea, abrirnos a nuevas inversiones con China. Verónica, esto resulta interesante en medio de un conflicto desatado al este de Europa, donde Macron, von der Leyen, Merz y otros están respaldando a Ucrania en un conflicto, pero al mismo tiempo parece que algo está cambiando. La amenaza de Trump por anexarse Groenlandia de manera ilegal, violentando la soberanía de esa isla, genera también este tipo de reacciones. No solamente dice Macron, hay que profundizar relaciones con China. La propia von der Leyen inclusive abrió la posibilidad de reanudar relaciones nada más ni nada menos que con Rusia, y esto no tendría solamente limitante con el tema comercial por los aranceles y las amenazas, sino también inclusive militar. Tiene que ver también con este conflicto del ciberespacio, es decir, ya la tecnología necesita de aliados, lo habíamos visto, pero quizás el continente europeo se esté dando cuenta que el enemigo nunca fue Rusia ni China. Bueno, es difícil de creer en estos momentos cuando la Unión Europea, siendo parte, ¿no?, de la OTAN, en diciembre, en noviembre, diciembre del año pasado, crean una coalición, una cibercoalición, en donde establecen las prioridades de tener, bueno, defensa frente a ataques a estructuras críticas, defensa frente a ataques a sistemas gubernamentales, el tema de convenios con el Silicon Valley para el desarrollo de la nube y comunicaciones satelitales que también pertenecen a Occidente. Creo que Europa sin duda está en el medio de esta encrucijada, una encrucijada histórica. Estados Unidos no tiene nada que ofrecerle más que una pérdida permanente de soberanía y de infraestructura. La realidad es que el espacio, el ciberespacio europeo, el ecosistema digital europeo hoy pertenece a Occidente, pertenece al Silicon Valley, e incluso la derecha que vemos avanzar a pasos agigantados en este gobierno de Trump, la derecha del Silicon Valley, representado por Peter Thiel y por Palantir y por Andrew Hill, que son nuevas empresas militares, ¿no?, que han firmado convenios millonarios con el Estado de Estados Unidos, empresas que dicen que los estados no tienen que existir, sino que tienen que existir las corporaciones, que la división actual es entre tecnología y política, eso dicho por Peter Thiel, ¿no? O sea que la disputa actual es entre la tecnología y la política. Bueno, estas empresas están haciendo convenios con algunos estados europeos, con Alemania, con Inglaterra. Hay que ver cómo se desarrolla esta nueva posibilidad que yo creo que hace tiempo que está latente, que es la de que Europa se acerque más a un mundo multipolar, a los BRICS, en relación tanto con Rusia como con China. Sin duda,
ese sería el camino europeo para una prosperidad europea, para volver a desarrollar sus históricas estructuras productivas. Hoy por hoy están siendo sometidos, ¿no?, a la OTAN. Digo que es muy difícil también porque en esta guerra cognitiva Occidente lleva la delantera y las poblaciones de Europa están siendo bombardeadas tanto por una mirada reaccionaria de valores de derecha, valores totalmente no neoliberales, sino tecnolibertarios, ¿no? Lo vemos en Vox, lo vemos en muchos partidos europeos que hoy se están relanzando, pero bueno, ojalá que los líderes europeos se empiecen a dar cuenta que la posibilidad de que Europa realmente subsista es solamente si se acoplan a un mundo multipolar. Por supuesto que mucho más lejos de esa posibilidad, lamentablemente, está nuestra región, ¿no?, América Latina. Y estamos en una peor situación. Sí. Una situación que además ayuda, creo, a entender una lección valiosa. La unidad muy marcada que debe evitar una división, si valga el término, y con ello también garantizar un fortalecimiento de un nuevo mundo que trata de ser frenado hoy simplemente por alguien que se resiste a reconocer la pérdida de hegemonía en el planeta. Imponer el poder por la fuerza a través de la utilización de estas herramientas hoy conocidas como guerras electromagnéticas, el control del ciberespacio, que trasciende también en estos ataques que muy bien hoy nos ha explicado cómo funcionan Verónica Sforzing. Gracias, Verónica, por tu tiempo y compartir tu análisis e investigación hoy en el mapa de Telesur. Finalizamos el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema: mundo, ciberespacio, un nuevo campo de batalla. Hablemos de esta guerra electromagnética que se remonta a principios del siglo XX con experimentos militares, pero que se ha consolidado y masificó durante la Segunda Guerra Mundial. Interferencia de radares, contramedidas, se intensificó enormemente durante la Guerra Fría también y en conflictos modernos, incluyendo la ciberguerra, los drones y el espacio, hoy crucial, integrando tecnologías avanzadas como GPS, satélites y ciberataques, convirtiéndose en un dominio fundamental del conflicto actual moderno. Por eso el dominio del ciberespacio es crucial para las potencias en disputa. 2. Lección. Ha sido el que empleó Irán para proteger su soberanía, intensificando desde junio del 2025 la interferencia de señales de GPS tras la guerra unilateral que emprendió de 12 días Israel, buscando dificultar operaciones de drones enemigos. Los receptores de Starlink dependen de ese GPS para posicionarse y conectar con la constelación de satélites. Al degradar ese GPS simultáneamente con el bloqueo de frecuencias Q, se creó un efecto multiplicador, y esto ha sido gracias a la alianza que sostiene la República Islámica de Irán con Rusia y China, algo que quizás ahora, en medio de las amenazas de Trump, busque el propio bloque europeo. 3. Inteligencia artificial. La disputa por el control de esta herramienta valiosa por las potencias se hace más evidente en la mayoría de los casos, utilizando una tecnología no para el beneficio de la humanidad, va más destinada a su destrucción, utilizando la inteligencia artificial en tareas de reconocimiento de objetivos militares, vigilancia, comunicación, logística, en esa manipulación de información y el desarrollo de nuevas armas y también de métodos de combate. Y todo nace justamente por la dictadura del algoritmo. Primero nos roban nuestros datos para luego utilizarlos en esas herramientas bélicas para intentar destruir el mundo. Una disputa que tiene que ver también en tema geopolítico, el control del ciberespacio. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.